¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para conocer la propuesta y las agendas legislativas de los partidos y de aquellos que buscan una curul en el Congreso de la República. En esta ocasión nos visita la candidata a diputada, actual parlamentaria, la diputada Ninette Montenegro por el Partido Encuentro por Guatemala. ¿Qué tal, Ninette? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Ben. También está con nosotros Cristian Pineda. Él es candidato por el Partido Fuerza. ¿Qué tal, Cristian? Mucho gusto, muy contento de estar acá con ustedes. Comencemos con las ideas generales que ustedes quieren llevar al Congreso de la República o que quieren impulsar en el organismo legislativo. ¿Cuáles serían las ideas centrales de esta agenda legislativa de Encuentro por Guatemala? Bueno, nosotros nos hemos caracterizado por el tema de la fiscalización. Realmente una buena ejecución de políticas públicas implica hacer una evaluación del gasto público. Hay mucho gasto de funcionamiento, poca inversión, y la poca inversión que hay muchas veces se clienteliza. Entonces nuestro trabajo va a seguir siendo mucho en fiscalización. El programa del bono de educación, el programa del bono de salud, que apenas se ha ejecutado 4%. Este año quiero contarle que estuvimos atentos al bono de educación porque hubo una deserción de más o menos 17% en educación primaria. Secundaria, 1 de cada 4 han desertado. Y esto es delicado porque se está dando el bono con mucha discrecionalidad. Hemos fiscalizado el bono de salud, que apenas se ejecutó 4% y no llegó ni siquiera la vacuna de cérvico-uterino. Vamos a seguir fiscalizando el FODES, que ya debería desaparecer porque estaba para liquidar. Le ponemos mucho énfasis al MIDES. Nos parece que el MIDES realmente no ha hecho absolutamente nada más que clientelizar. En Gobernación nosotros estuvimos fiscalizando, como tal vez usted se recuerda, que se desestructuró totalmente el Ministerio de Gobernación y hubo ascensos de 173 personas sin mayor mérito. Y eso devino en que no saben ni hacer una licitación. 1.300 patrullas se compraron a 284 millones y están paradas porque no le compraron seguro para poderse seguir usando. Entonces sí hay temas que fiscalizar y queremos ahora de esa cuenta una reforma profunda a la ley de la carrera policial. Fiscalizamos el sistema penitenciario también y al ver nosotros que no hay manuales, no hay control total, no hay reglamentos ninguno, no hay planificación, sí creemos que es muy urgente una ley del sistema penitenciario. En educación también, como le digo, estuvimos fiscalizando, creemos que ahí debe haber reformas en el sentido de que por lo menos 200 días de clase, vimos que hay mucha falencia en ese sentido, capacitación al maestro, la entrega de textos escolares fue muy tardía, y en obra pública yo le quiero enseñar algo. Un diputado del Estado Nacional no está solo para legislar, está para verificar la calidad del gasto público. Yo le quiero aquí enseñar, por ejemplo, aquí traigo de cualquier departamento que usted me pueda preguntar. Nosotros fiscalizamos la obra pública como de la manera siguiente. Trabajamos, vemos el listado geográfico, vemos la obra, vemos que puede haber algo extraño ahí cuando algo está 100% pagado, y de un solo golpe, y, exacto, muy pagado rápidamente, pero no se ve que haya ejecución. Vamos al lugar en todo el país, claro, con muestreo, porque no podemos, vamos a todo el país en muestreo. Yo le quiero enseñar aquí, por ejemplo, Zacatepeques. ¿Están ustedes haciendo parte del trabajo que la Contraloría General de Cuentas debería hacer? Y luego lo con ellos lo contrarrevisamos. Por ejemplo, le quiero enseñar aquí lo que encontramos en Zacatepeques. Encontramos varias obras que no se hicieron, ustedes lo pueden ver, agua y saneamiento, el mercado municipal, el mejoramiento del Hospital San Pedro de Bentancur. Llamamos al Contralor y mire, esta obra no se está ejecutando. Él va nuevamente a ver, porque no siempre lo hacen una revisión de 10%, y aquí puso 2 sanciones administrativas y una denuncia penal por 584,000. Este es un trabajo que se hace en cualquier lugar que usted me pida, Chiquimula, Quiché o cualquier otro. Si ustedes están haciendo este trabajo de fiscalización con su bancada y que muchas veces se adelantan a lo que debería en algún momento o que después va a hacer la Contraloría General de Cuentas, ¿no es ya momento de presentar modificaciones a la ley de Contraloría para cambiar ese ente, para que no sea
incluso hay ideas de algunos candidatos que aquí se han presentado de cerrar la Contraloría y crear un nuevo ente que fiscalice el erario público. ¿Qué iniciativa o qué propuesta tendrían ustedes para eso? Bueno, mire, ellos siempre han fiscalizado solo el 10% de todo el presupuesto. Solo hace un muestreo del 10%. Por lo tanto, 90% nunca se fiscaliza. Por eso nosotros siempre fiscalizamos la obra pública para devolverle al pueblo lo que han querido robarse algunos contratistas de obra pública o de medicamentos o lo que fuere. Y este es nuestro trabajo a nivel de todo el país y se lo puedo enseñar. Sí, yo creo que la Contraloría General de Cuentas necesita fortalecerse, necesita tener más dientes, debe ser más independiente. No debería ser elegido por el Congreso de la República porque tiene un patrón, debe tener mucha capacitación sus inspectores. Muchos inspectores son material muy dúctil para reportar lo que supuestamente no hay. O que pueden ser o que hay. cooptados por algún... A eso voy. Entonces, el diputado del Estado Nacional no está solo para estar sentado o solo legislar, está para ver que la obra física sí se haga, que la obra pública sí se haga, y eso es un trabajo que nosotros hacemos a todo nivel nacional. Y yo le podría decir que somos prácticamente su servidora y la bancada la única que ha hecho esa fiscalización. Incluso el propio Contralor nos dice, miren, les agradecemos porque nos ayudan a saber dónde hay anomalías. Cristian, ¿qué iniciativas o qué ideas llevan ustedes al Congreso de la República de ser electos para integrar el organismo legislativo? Bien, es importante hacer notar que dentro del Partido Fuerza contamos con una gran cantidad de diputados que van a ingresar al Pleno del Congreso de la República. Y dentro de las principales iniciativas de ley que nosotros tenemos es la ley de iniciativa que se ha presentado de aguas. En el Congreso de la República esto se ha estancado por diferentes intereses de empresarios, agricultores, entre otros. Sin embargo, eso es una de las principales situaciones que nosotros vamos a empezar a ver al momento de empezar a legislar. ¿Por qué razón? Porque debemos de fortalecer las cuencas, de los ríos, de los lagos, y crear un ambiente agradable en sentido de la distribución del agua, como también el legislar en favor de ver cómo se están perforando los pozos, porque hoy en día no hay ninguna ley que impida o que autorice o que regularice lo que son los pozos de agua potable. ¿Cómo haría su bancada para sentar en la mesa tanto al sector campesino, que han solicitado también una regulación del tema de las aguas, pero también a empresarios que han sido en algún momento señalados de desviar algunos ríos? ¿Cómo llegar a un consenso de una ley que se ve difícil de discutir en este momento en el Congreso de la República? Bueno, sabemos de que ha sido muy difícil, si no ya se hubiera aprobado la ley de aguas. Sin embargo, tenemos que hacer los consensos, tanto entre empresarios, campesinos y las personas que hacen uso del agua, para poder regularizar esto en beneficio de toda la población. Porque ahora solo se están beneficiando ciertos sectores y en este caso necesitamos que toda la población sea beneficiada. Aparte de la ley de aguas, ¿qué otra iniciativa tendrían ustedes en mente impulsar de llegar al Congreso de la República? Una ley muy importante que hoy por hoy es más que necesaria es la ley de crear la Superintendencia de Registros Públicos. Por ejemplo, le voy a poner, usted abre hoy en día, o un ciudadano, una patente de comercio en el registro mercantil. Al día siguiente tiene que ir a la SAT. Entonces necesitamos entrelazar todos los registros que existen en el medio nacional para que todos tengan información constante. Esa es una ley que tenemos que hacerla funcionar a la brevedad. En cuanto al tema de la fiscalización, ¿en dónde deberían de ponerse los puntos sobre las IES? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes como bancada fiscalizarían? Como le dije al inicio, la función de un diputado y de una bancada es la legislación y fiscalización. Tenemos que fiscalizar las diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, la misma Contraloría de Cuentas, que ejecute de la mejor forma la fiscalización a todas las entidades. Yo quiero acá preguntar sobre una de las figuras que han sido muy controversiales y polémicas en el Congreso de la República, la interpelación, que es el juicio político por excelencia de los diputados
cuando se cita en el Pleno a un funcionario público. Algunas de estas interpelaciones han sido señaladas de ser chantajes en contra de funcionarios de turno. ¿Cómo van a reencauzar o cómo se debería utilizar esta figura y qué opinan ustedes de la utilización de la interpelación en el Congreso? Bueno, yo creo que la interpelación en la Constitución quedó como una forma de balances, pesos y contrapesos. El gran peso del Ejecutivo se contrarrestaría con un contrapeso, pero realmente, efectivamente, se ha ido desnaturalizando. Nosotros lo que hacemos es hacer nuestra propia citación a las autoridades en nuestra bancada para no interrumpir a los demás y ha sido más efectivo. Por ejemplo, le pongo nuestra fiscalización en el tema del alumbrado público. Hemos trabajado en todo el país los abusos y excesos del alumbrado público. Solo le pongo el ejemplo de Chiquimula. Tal vez ustedes saben que no hay autorización de los 327 municipios no hay autorización y nosotros lo descubrimos en base a citar a las autoridades. Mire aquí, en ninguno de los municipios del departamento de Chiquimula, y mire los cobros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En lugar de una interpelación, citamos al director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, citamos a los funcionarios que tienen que ver con esto de electrificación y descubrimos que es ilegal el cobro de la energía eléctrica. Y por ello nosotros vamos a proponer entonces una reforma a la ley de electrificación, porque el alumbrado público no le toca pagar al ciudadano. ¿Eso se hubiera podido hacer a través de una interpelación? Sí, pero es más práctico hacerlo desde el espacio de su bancada. ¿La interpelación tiene más un objetivo mediático, cree usted, diputada? ¿Que algunos bloques prefieren la figura de la interpelación directamente para estar en el foco mediático? Pues mire, y a mí me sorprende que hay una interpelación que lleva ya más o menos 3 meses precisamente a la autoridad del MIDES, que si bien es cierto, ha tenido una pésima ejecución, eso es cierto, que ha entregado el bono en noviembre, que no ha ejecutado, que ha apenas ejecutado 4% de salud. O que hay señalamientos de clientelismo también. Por supuesto, que sí es, hay una... Pero usted pero califica de poco lo productiva podría esa yo interpelación. Bueno, 3 meses. ya hoy está la interpelación, en la mañana estuvo la interpelación, ¿y qué producto hay? ¿Por qué no llevar lo mejor a la oficina suya y desde ahí empezar a hacer trabajo? ¿Qué intereses mueve esa interpelación que esté aquí No, yo 3 no puedo meses? saber. ¿Cuáles cree usted? Así que como nunca hemos usado la figura de la interpelación, sino citación, yo no podría jamás decir si hay algún interés atrás. Lo que sí es cierto es que la agenda está no, de totalmente gratis atrasada. está sentado el ministro 3 meses. Seguramente, pero que ha tenido una pésima ejecución, sí, que ha sido denunciado de nuestra parte también, sí, y que hemos logrado presionar a que por lo menos entregue el bono de educación y de salud, sí, sin necesidad de la interpelación. Bueno, vamos al primer corte, regresamos, seguimos hablando de la interpelación con el candidato Pineda. Volvemos. Volvemos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con los candidatos al Congreso de la República, preguntándoles sobre la figura de la interpelación, una figura que ha sido criticada, controversial, polémica, pues a veces se dice que se ha utilizado para chantajear a funcionarios, pero que es una figura que tiene como objetivo un contrapeso en este sistema republicano. ¿Cuál es su opinión de la interpelación y cómo debería usarse? Definitivamente tiene que seguirse usando la figura de la interpelación, porque este es un mecanismo por medio del cual los legisladores, en este caso los congresistas, están controlando lo que se está haciendo mal en diferentes entidades de gobierno. El tema es de que sí debería llevarse a una oficina, al tema de bancada, como un ente primario, para poder ver cuáles son los temas específicos sobre los cuales se puede avanzar. Se ponía el ejemplo hace un momento la diputada Montenegro de 3 meses una interpelación. Esto es una pérdida de tiempo. Entonces debería de ser algo mucho más versátil, mucho más rápido para poder llegar a realmente dictaminar si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Porque ¿cuál es el beneficio acá al final de una interpelación? Que en este caso un ministerio funcione de la mejor forma y se pueda dar a todos los ciudadanos resultados netamente positivos de la gestión que se está efectuando. Ahora, yo creo que uno de los objetivos de la interpelación como juicio político es
el paso posterior al cuestionario, que es este voto de falta de confianza. Y muchas veces en otras democracias se lleva a un ministro cuando se tiene la posibilidad de lograr ese voto de falta de confianza y bueno, ya arrinconar ahí al Ejecutivo a tomar decisiones diferentes. ¿No cree que se está obviando ese aspecto del voto de falta de confianza? Incluso muchas veces ni se llega a ese punto o solo se vota después porque no se tienen los votos suficientes para llevar a cabo una moción de esa naturaleza. Sí, como bien dice usted, sí. Era importante la interpelación, es constitucional además, pero se ha ido desnaturalizando. Y al final no hay ningún voto de desconfianza. Pero eso se puede hacer sin necesidad de la interpelación. Le pongo el caso de Bienvenido Argueta. No quiso entregar información, nosotros llevábamos fiscalización sistemática como hasta hoy día y seguiremos haciéndolo si la voluntad del pueblo es darnos su apoyo. Al no querer la información, vamos a la ley de acceso a la información y llevamos hasta el proceso final y que logramos su destitución, sin necesidad de la interpelación. O sea que sí, si un funcionario no está cumpliendo con su función, usted puede llevar ese proceso y obviar la interpelación, a menos que ojalá con un Congreso maduro, realmente la interpelación sea utilizada como debiera ser, como un juicio político objetivo que busque al final demostrar que es cierto que está incumpliendo con sus deberes y pedir su destitución, por ejemplo, pero nunca se ha llegado a eso. Cuando hacemos un balance de esta legislatura que ha sido muy criticada, uno de los aspectos que también se señala es la poca aprobación de decretos, de leyes. ¿Cuál es el balance que usted hace de la legislatura que está por terminar en 6 meses? Podemos ver, entrar a la página del Congreso de la República donde se presentaron un sinnúmero de iniciativas de ley. Creo que el mismo acto electoral de este año 2019 no ha permitido que los diputados se concentren al 100% en darle continuidad. Entonces, realmente las iniciativas de ley presentadas han sido escasas en relación a otras legislaturas. Pero deberíamos, al tener una nueva legislatura del 2020, los diputados que ingresemos al Congreso de la República, trabajemos en favor de todo lo que se ha ido quedando, porque hay muchas leyes muy importantes que hay que darles continuidad y hacer que sean leyes, que no se queden únicamente en papeles o engavetadas. Ese debería ser un resultado positivo en la próxima legislatura. Si vamos a poner a ordenar la mesa, usted nos mencionaba anteriormente la ley de aguas, que sabemos que tiene que llevar un proceso de socialización amplio porque hay muchos intereses en cuanto a esa iniciativa, pero ¿qué propuestas podrían ya impulsarse para una aprobación en el corto plazo y lograr los 80 votos en el Pleno? Bueno, lo importante acá es hacer una revisión, hablando del caso del tema de la ley de aguas, de cómo se presentó. Nosotros en el Partido Fuerza ya estamos revisando qué fue lo que se presentó, no solo de esta ley, sino que de algunas otras. Pero debería haber un consenso con la actual legislatura para poderle dar la continuidad y poder llegar a la aprobación. Pero si no salimos al campo, donde realmente está la historia de esto, o sea, ir a ver por qué los agricultores desvían esto, por qué los empresarios están desviando el agua, llegar a ese consenso claramente de que se tiene que dar una buena utilización de los recursos hídricos. Si logramos salir al campo y los diputados del Estado Nacional de esta legislatura lograran hacer esto, cuando nosotros lleguemos en el 2020 las cosas van a ser diferentes. ¿Cómo van a ustedes situar en la agenda legislativa, no de sus partidos, sino la agenda que se va a conocer en el Congreso, temas como los que ustedes han mencionado, la fiscalización, el tema de la ley de aguas? Cuando vemos que un Congreso de la República muchas veces prioriza temas como, se me viene a mente, la modificación a la Ley de Reconciliación Nacional o la 5272 con toda la polémica que tiene la Ley de la Familia, o cuando, por ejemplo, un tema tan prioritario y donde creo que todos tenían puntos en común no se hacía realidad, como la aprobación de Crecer Sano, que costó mucho. ¿Cómo van a lograr ustedes situar sus temas en la agenda del Congreso cuando vemos bloques partidarios que tienen intereses que no son los generales, diputada? Sí, en el caso nuestro, con la fiscalización es un tema de bancada y la hemos podido llevar bien porque no necesitamos del resto de diputados, políticos, sino nosotros podemos hacer las denuncias, nosotros podemos hacer ese trabajo. Pero cuando en el tema de legislación, ahí es el problema, que cualquiera puede venirle a vender humo, pero necesita 80 votos
si es ley orgánica 105 y si es constitucional. Olvídese. Proceso largo. Entonces es un proceso tan largo que nosotros lo que hemos hecho es tratar siempre, siempre de arroparnos en la sociedad civil guatemalteca. Por ejemplo, si trabajamos la ley contra el robo de celulares, para que no se usaran los celulares robados, nos arropamos en la sociedad civil. Y tuvieron que sentarse con empresas telefónicas también. Ah, también, por supuesto, pero la idea era especialmente el apoyo de la sociedad civil. Si trabajamos la ley de comisiones de postulación para empoderar a la sociedad civil y no solo los togados decidieran arroparnos en personas del movimiento social que trabajaran en el sector justicia. Y solo así fuimos logrando presiones. Presión, la verdad, eso es lo único que hemos logrado. La ley de contrataciones, que ha sido muy cuestionada, pero realmente ha ahorrado al país. Tuvimos que tener durante 3 meses sesiones en un hotel citadino con gente e ir invitando a la gente para lograr realmente obtener el respaldo. Si no obtenemos el respaldo de la sociedad civil, una bancada pequeña tiene gran problema para poder posicionar una legislación. Por ejemplo, yo le digo, nosotros queremos la ley de servicio civil, nosotros también queremos la ley de aguas, nosotros queremos la ley de electrificación, reformas a la ley de Conamigua, porque mire, son inoperantes para el migrante. Pero usted cree que lo hemos logrado en este momento. ¿Cuántos años lleva la ley de aguas? Se va a necesitar mucho respaldo de la sociedad civil. Pero no, la interlocución con los diputados la ve difícil usted en la próxima legislatura. No digo que sea difícil, pero sí se la hacen a uno cansada, ¿verdad? O por lo menos a mí me la han hecho cansada y sí ha sido muy difícil para mí lograr el tema de, más allá de la fiscalización e intermediación no ha habido problema, porque esa parte, pero el tema ya de legislar necesitamos 80 votos. Hemos logrado, ¿qué le digo yo? Algunas leyes, como le digo, la de contrataciones, la ley del RENAS, etcétera, pero ha sido un proceso de mucha convencimiento, de mucha labor, y hemos estado de parachoques con legislación que usted dice, como usted dice, que viene a ser hasta antidemocrática, pero selectiva, que a veces avanza mucho más rápido. que claro, pero hemos estado tratando de parar, nos hemos vuelto ahí sí que como escudo, ¿verdad? Entonces ha sido muy difícil. Le devuelvo la pregunta, ¿qué pasa? Bueno, si para la próxima legislatura Fuerza no es la bancada que ustedes esperan, sino que son minoritarios, son pocos, ¿cómo van a poder impulsar una agenda legislativa? Ya lo decía la diputada, muy aparte es el tema de la fiscalización, pero cuando ya se quiere situar temas de iniciativas de ley en el Pleno, ya se necesita pues del acuerdo o de los consensos del resto de los grupos parlamentarios. Bien, lo primero que nosotros queremos dentro del Congreso de la República es tener una bancada completamente disciplinada. Si nosotros como bancada estamos debidamente integrados, vamos a poder articular con otras bancadas. Aquí no vamos a pensar solo en bancadas grandes, pequeñas, medianas, sino que debemos de llevar los consensos a todas las bancadas referente a las iniciativas de ley que nosotros tenemos en nuestra agenda legislativa. Y no solo las que tenemos en la agenda legislativa, sino que también todas las iniciativas de ley que han quedado engavetadas. Por eso nosotros ya estamos estudiando todo, viendo de qué manera hacemos esas propuestas, porque al final no van a ser propuestas de bancada, sino que van a ser propuestas de nación. No olvidemos que si nosotros llegamos al Congreso de la República, nos debemos a todos los ciudadanos guatemaltecos y vamos a legislar en favor de los ciudadanos. Ahora, cuando usted menciona hablar con los grupos parlamentarios, sentarse a negociar, ¿cuáles son las líneas rojas, lo que ustedes no podrían negociar, no podrían sentarse a una mesa con algún grupo político? Definitivamente nosotros tenemos la capacidad en la bancada de poder negociar, y aquí no estamos hablando de negociar en términos económicos, sino que en términos de legislar a favor de la población. O sea, si hay una iniciativa de ley que se quedó engavetada, como el caso de lo que venimos hablando, la ley de aguas, ok, revisémosla. Vamos con bancada por bancada, señores, creemos que esto es lo mejor para la población. Y hacemos los consensos. Al hacer los consensos y dictaminar que es en beneficio de la población, todos ganamos dentro de esta propuesta que podamos hacer. Al final, nosotros en la bancada Fuerza queremos ser un ente articulador dentro del Congreso de la República. ¿Diputada? Yo quería decir que es muy loable, pero es bien complejo. Nosotros viendo que a veces no llega lo que se dice, que van a mejorar el muro perimetral,
que va a haber reconstrucción de escuela, etcétera, propusimos una iniciativa de ley, a mi parecer interesante, que es Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, en donde se iba a verificar quién era la empresa contratista, cuánto se iba pagando, por qué, en qué fase, quién era el supervisor. La entregamos a la Comisión de... Costó que se pudiera leer, la entregamos a la Comisión de Finanzas y fue archivada. Entonces, ese es un tema bastante complejo, ¿verdad? No sé si es por la composición actual del Congreso, pero para nosotros se ha sido cuesta arriba. Y son iniciativas que se han presentado después de haber analizado objetivamente que necesitamos que todos sepan cuál es la inversión pública, no solo yo, sino que todos los ciudadanos. ¿Es falta de voluntad de los partidos políticos de querer atender ese tipo de iniciativas? Y como le digo, nos pasamos de parachoques en otros temas, ¿verdad? Entonces, o en la interpelación. Pues esperemos realmente que las cosas mejoren, ¿verdad? Que vayamos madurando procesos y que esta aspiración de poder presentar legislación legítima, incluso la ley de competencia, que es tan importante, que es parte del Tratado de Libre Asociación con la Unión Europea, sigue en la tercera lectura. Y es tan importante, porque aquí no hay verdadera libre competencia. Mire usted, las gasolineras se uniforman. De verdad, necesitamos romper con esos monopolios, pero sigue en la tercera lectura. Sigue durmiendo el sueño de los justos. Bueno, Sí. vamos a la pausa, regresamos con más preguntas y para conocer qué otros temas son los que buscarían aprobar, conocer, debatir los candidatos al Congreso de la República para esta elección del 16 de junio. Regresamos a Sin Filtro Electoral, estamos conociendo las agendas legislativas de los candidatos al Congreso de la República. Hablábamos de cómo es difícil en algunas ocasiones situar en la agenda parlamentaria, en el orden del día, algunos de los temas que ustedes buscan impulsar como grupos parlamentarios. También nos mencionaban que el trabajo de fiscalización es tal vez una de las áreas donde más pueden actuar un diputado que llegue al Congreso. Durante la legislatura pasada, el tema de CICIG fue uno de los debates que se mantuvo durante los últimos 3 años. ¿Cómo califican ustedes ese debate y esa polarización que en algún momento causó y que causa el tema CICIG? ¿Y cómo se debería de debatir, analizar la transparencia, el combate a la corrupción desde el Congreso de la República? Cristian. Bueno, creo que el tema CICIG fue un tema muy interesante, un tema controversial. El objetivo por medio del cual la CICIG se firmó el convenio para que ingresara a nuestro país tenía muchas cuestiones muy buenas. Y creo que los guatemaltecos ya hemos aprendido, particularmente en el tema de justicia, considero que ya el Ministerio Público es capaz completamente de poder fiscalizar. Hay una ley, por cierto, que está en el Congreso de la República que nosotros queremos fortalecer, es la ley anticorrupción. Nosotros queremos hacer reformas a la ley anticorrupción, porque no ha funcionado también de la mejor forma. Pero volviendo al tema CICIG, yo creo que aprendimos mucho de esta entidad internacional, los guatemaltecos, particularmente el sector justicia, y hoy debemos de poner en práctica todo lo que aprendimos para que el Ministerio Público y nosotros, los que podamos llegar al Congreso de la República, fiscalicemos a las entidades de gobierno. Ese es mi punto de partida para poder hacer las cosas de una mejor forma en nuestro país. Debate de CICIG, ¿cómo lo abordó el Congreso de la República, los diputados, los diferentes bloques? ¿Eso acaparó la discusión de la legislatura actual? Sí, pienso que sí. Fue un debate muy, muy fuerte. Fue un debate que se llegó a ideologizar y yo creo que ese es el problema. No se debe, ningún tema se debe ideologizar. Aquí el tema es la lucha frontal contra la corrupción. La lucha frontal contra la corrupción va a ayudar a evitar desnutrición, va a ayudar a evitar que estas cosas no sigan pasando, que no ejecutan la obra, que se quieren quedar con la plata de la gente. Va a ayudar mucho la lucha frontal contra la corrupción y nosotros la hemos librado. Pero sí, efectivamente se portó mucho tiempo. Empezó con el tema sector justicia, reforma del sector justicia, ¿se recuerda? Y de ahí se fue paralizando la agenda hasta llegar a los extremos que vivimos hoy, que estamos en una sociedad bastante enfrentada y polarizada. Sin embargo, yo no puedo dejar de reconocer que la labor que CICIG hizo, pues sí, hizo una labor muy importante e investigativa. Y recordemos que hay todavía temas muy frontales como el narcotráfico, el contrabando,
que hoy son las grandes amenazas que tienen capturado a este país. A ver, pero contrabando, crimen organizado, contrabando, narcotráfico, financiamiento electoral, todos esos temas deben de seguir su camino y su investigación. ¿Creen ustedes o cómo desde el Congreso se puede apoyar la lucha contra la corrupción sin una CICIG ya en septiembre para la siguiente legislatura? Bueno, nosotros desde nuestras posibilidades, como le digo, fiscalizamos siempre programas de educación, programas de salud, trabajamos con los migrantes, el tema de energía eléctrica, trabajamos el tema de FODES, MIDES, sistema penitenciario, gobernación, develamos cosas, se hicieron denuncias, hay casos ahí muy interesantes. Nos gustaría incluso plantear una reforma constitucional, pero son sueños y expectativas porque se necesitaría 105 para volver a hablar solo de la parte orgánica, no otra cosa, volver a hablar del sector justicia, dividirlo. Retomar No necesariamente, solo el sector justicia, dividir la función jurisdiccional de la administrativa y algo muy importante, cómo lograr descentralizar este país eligiendo a los gobernadores, ya no designándolos por el presidente. ¿Y la elección de cómo magistrados? lograr que no haya esa macrocefalía que hay en todo En el este país. momento. ¿Y la elección de magistrados, diputada? Mire, es que de verdad yo pensaría, y no es pensar en Estados Unidos, pero Estados Unidos hasta el sheriff es elegido. Yo creo que aquí todo debería ser por elección popular. Claro, tiene sus costos pero, económicos, pero al final tendrían independencia. Pero cuando usted elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bueno, ahí están los resultados. Cuando elige al Contralor, un universo de 10%. Entonces, creo que hay que llegado el momento de analizar cómo está diseñado el sistema político y la reforma a la ley electoral. No solo fue insuficiente, sino fue dirigida realmente a favorecer a los partidos grandes. ¿Cómo continuar con la lucha en contra de la corrupción desde el Congreso de la República sin el apoyo, sin el respaldo de la Comisión? Bueno, nosotros en el partido Fuerza y la bancada Fuerza estamos claramente y somos objetivos que vamos a luchar en contra de la corrupción. Vamos a ser un ente fiscalizador, pero es bien importante darle el acompañamiento y el respaldo al Ministerio Público y a todas las entidades de justicia de nuestro país para que se dé continuidad a las investigaciones que se han venido realizando, porque la CICIG hizo un sinnúmero de investigaciones, procesos que aún están en marcha y hay que darles continuidad para que se pueda llegar a un feliz término para la población, porque la población es quien espera muchos resultados. Recordemos antes qué pasaba cada día en la semana, habían resultados de que habían diferentes actos de corrupción. Entonces debemos de una vez por todas de limpiar el sistema. No va a ser fácil, nos va a llevar muchos años, porque la corrupción ha estado incrustada durante los últimos 30 años en nuestro país. Se necesita de una comisión como la CICIG más adelante, con la cooperación de comunidad internacional para poder tratar de desentrañar esa corrupción estructural que usted menciona. Creo que nosotros los guatemaltecos podemos resolver por sí solo con personas netamente honorables. Acá en el país hay diferentes personalidades que podrían colaborar y entidades particulares que podrían sumarse a hacer del sistema de justicia, a fortalecerlo. Se habla desde el Congreso de la República que podríamos dar un fortalecimiento a estos sistemas de gobierno para que exista una clara dignidad de las entidades. En Guatemala pasamos por procesos de corrupción, pero recordemos de que la corrupción no solo es en Guatemala, es en todos los países del mundo. Y poder erradicar la corrupción nos va a llevar muchos años. Pero si ponemos nuestro granito de arena y legislamos y fiscalizamos y fortalecemos, damos un fortalecimiento institucional a las entidades de justicia, creo que podemos conseguirlo nosotros como guatemaltecos. Aprendimos de CICIG, aprendimos del ente investigador, aprendimos a resolver. Ahora llevémoslo a la práctica. No necesitamos... Es que es la parte más difícil. No, Sí. no es como tan sencillo decir, bueno, si antes teníamos el respaldo de una entidad internacional, ahora lo vamos a hacer solos. Si incluso cuando existía la entidad internacional habían muchas presiones, esas mismas presiones se van a trasladar a los que queden aquí haciendo ese trabajo. ¿Cómo se puede respaldar el trabajo de los que acá en Guatemala se van a quedar haciendo o siguiendo los procesos? Por eso, era lo que decía, que desde el Congreso de la República nosotros vamos a legislar para crear la protección y darle seguimiento, darle continuidad.
es necesario que realmente el Ministerio Público hoy por hoy tiene la capacidad de poderlo hacer, pero hay que respaldarlo. Si no lo respaldamos, la corrupción va a continuar en el país. Necesitamos dar un respaldo total desde el Congreso de la República al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, y que sobre todo no estén polarizados, porque ese es otro tema que ciertos sectores se han polarizado, y es importante el dar ese fortalecimiento. En el tema de la reforma al sector justicia, que ya lo mencionaba la diputada, que es un tema que se puede volver a abordar en la siguiente legislatura, ¿cuáles cree usted que son los puntos necesarios, prioritarios para cambiar, para que el organismo judicial, los operadores de justicia puedan funcionar de manera eficiente? Recordemos de que desde el Congreso de la República hay ciertas comisiones de postulación y nosotros le apuntamos a la descentralización del Estado, que debería cada sector directamente, como en Estados Unidos hablamos, podrían proponer el caso de un gobernador, porque hoy el gobernador es electo por el presidente de la República, ¿verdad? Previo a que logró ver un currículum, logró ver si llenaba las características. Pero no toda la población civil muchas veces está de acuerdo con llevar a un gobernador, y esto pasa en el mismo tema de justicia, o sea, sí debería de manejarse de una manera independiente. En junio, julio, se está en calendario, usted que es congresista, actualmente diputada, la elección, la integración de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa eso para el sistema republicano? Un mismo año en donde se van a cambiar todos los poderes del Estado. Delicado, delicado. Sinceramente, es un tema complejo. Hemos visto lamentablemente cómo se fue politizando se fue judicializando más bien la política, y cómo algunos casos sí y otros no para la Corte Suprema de Justicia. Hoy viene la elección. ¿Teme usted que hay ahorita en este momento o que se está cayendo en una negociación, una moneda de cambio, la reelección, la selección de algunos magistrados con temas o procesos que se pueden estar No me consta, pero sí hay que estar vigilantes. No me consta, pero es importante estar vigilantes, porque lamentablemente esta Corte Suprema de Justicia fue muy discrecional a la hora de juzgar. Y hay casos ahí paradigmáticos que siguen como que no pasó nada, y hay que verlo, ¿verdad? Entonces esta elección hay que fiscalizarla muy bien, empezando por las comisiones de postulación, donde gracias a la vida está sociedad civil por las reformas que nosotros planteamos, para estar vigilantes y para poder poner las tachas cuando sean justificables, pues, ¿verdad? Pero tienen que jugar esa vez un papel más preponderante. ¿Qué responde usted a aquellos que señalan que ya está colapsado el modelo de las comisiones de postulación, que no funcionó con la idea que se había creado en aquella modificación? ¿Qué responde, diputada? Puede ser, pero para poder quitar las comisiones de postulación hay que reformar la Constitución, sí. Porque es que la gente cree que no nosotros somos los ideadores de las comisiones de postulación. Estas están en la Constitución pero es bueno de decir, la República. Pero es bueno calificar si funcionan y sí o ya no. Lo que hicimos nosotros fue en legislación ordinaria regular cómo debiera funcionar. O sea, los horarios, ¿quiénes la integraban? ¿Quiénes la integraban? Ya está. No, darle participación a la sociedad civil, darle poder a la sociedad civil para poder poner tachas, para poder estar todo el tiempo vigilante a estas acciones. Si la legislación ordinaria se refiere, posiblemente hay que hacer muchísimas mejoras. Pero si se quiere quitar las comisiones de postulación, que yo estaría de acuerdo y buscar un nuevo mecanismo, esto también pasa por reforma constitucional. Aunque querramos o no, hay que discutir la reforma constitucional para por llegar supuesto. a ese punto. ¿Comisiones de postulación, está de acuerdo? ¿Hay alguna necesidad de cambio? Creo que de momento no habría un cambio, porque tendría que hacerse a través de la Constitución Política de la República en una Asamblea Nacional Constituyente. Y para hacer una Asamblea Nacional Constituyente habría que convocarla, y por el momento creo que la comisión de postulación, si no ha funcionado al 100%, pero ha ido caminando, y hacer un cambio en este momento creo que no es lo mejor. Bueno, vamos al corte, regresamos con más de temas, sobre todo de la coyuntura. ¿Qué opinan los candidatos tanto del Partido Encuentro por Guatemala y Fuerza? Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con los candidatos a diputados al Congreso de la República,
cuáles son las agendas que ellos llevarían de llegar al Palacio Legislativo, cuáles son aquellos puntos que hay que retomar y la dinámica parlamentaria, cómo se mejoraría. Un tema, la legitimidad del Congreso de la República en estos momentos, según sondeos de opinión, pues nunca ha sido de los más populares, pero en esta ocasión se han visto que las calificaciones son muy bajas. La aprobación popular hacia el Congreso y hacia el trabajo que hacen los diputados no es bien visto. ¿Cómo se puede mejorar eso, diputada? ¿Cómo darle legitimidad? ¿Usted ya lleva cuántas legislaturas? 4 o Cuatro. 5. 4, 5. Ok. ¿Qué hacer más adelante para cambiar esa percepción que tiene la ciudadanía del trabajo parlamentario? Es que yo creo que aquí el problema es que no somos un ente colegiado, somos partidos y cada partido lleva su propia agenda. Ojalá se pudiera tener coincidencias de agenda legislativa con varios o muchos partidos políticos para poder agilizar procesos. Pero al final creo yo realmente que es también injusto que se generalice, porque sí se ha demostrado que se ha trabajado, que se ha fiscalizado menudencias como hasta si está el muro perimetral, hasta si estuvo la escuelita o no, y eso es trabajo, eso es que se ha hecho, que se ha ido a verificar por qué la comisión se está proponiendo reformas a la ley de la carrera policial después de haber fiscalizado al sistema penitenciario. Queremos seguir trabajando en temas como la política migratoria, que no hay política migratoria. Queremos terminar la ley de competencia, la ley de agua, la ley de servicio civil, pero todo depende realmente de la composición que haya del Congreso de la República. Lo que hoy nosotros dimos fue una síntesis de síntesis. Nosotros invitamos a la población a que esté en nuestra página de internet www, por supuesto, .encuentro.gt. Ahí encontrarán ustedes toda nuestra propuesta de agenda legislativa. ¿Cómo recuperar legitimidad? ¿Cómo conectarse con el ciudadano común? El Congreso parecía estar divorciado de lo que vive el guatemalteco o la guatemalteca a diario, candidato. Hemos llegado a los lugares más recónditos de todo el país y es evidente esto en todo el país. Todas las personas dicen, bueno, votamos por un candidato a diputado y nunca más volvió a llegar. Entonces es ahí donde se perdió realmente la credibilidad de los diputados. Pero la legitimidad dentro del Congreso de la República puede mejorar en la medida en la que los diputados nuevamente vayan a las comunidades, legislen a favor de los ciudadanos. Tal es el caso del Listado Nacional. Tenemos que tener un contacto directo con toda la población, no solo en un sector, sino que en los diferentes sectores, para poder llevar y hacer una mejor credibilidad. Creo que la imagen del Congreso de la República puede cambiar. Hay gente muy buena en la actual legislatura y hay gente que nunca ha hecho nada. Pero no por eso podemos decir que todos los 158 diputados que conforman el Congreso de la República son malos. La población va a tener un mejor concepto de los diputados en la medida en la que legislen a favor de ellos, en la medida en la que tengan un contacto directo con todos los ciudadanos. Y en la medida en que haya una nueva forma de elegir diputados, puede ser ese un tema a analizar, porque hay quienes señalan que elegir listas hace que el electorado no sepa quién realmente es su diputado. Por supuesto, esta es una de las iniciativas de ley que nosotros vamos a presentar, más bien dicho, una reforma a la ley de partidos políticos, donde queremos que los diferentes diputados, en este caso, la gente conozca a su diputado. Hay listados nacionales donde no conocen a los diputados, hay listados distritales donde llegó XY y no lo conocen. Entonces, al conocer directamente en cada distrito al candidato, ya los ciudadanos distritales van a votar en favor del candidato que presenten. Diputada. Ahí hay un problema, si es de reforma constitucional. Hay que volver a la Claro, Constitución. porque nosotros sí hicimos ese planteamiento de listados abiertos. ¿Y qué dijo la Corte? Que era inconstitucional porque violentaba varios artículos de la Constitución Política de la República y lo retornó. Entonces, otra vez volvemos a la necesidad de analizar una reforma ¿Funcionan constitucional. las listas cerradas? ¿Elegir diputados por estas listas cerradas? Como está ahorita. ¿Cómo estamos en este momento? Pues obviamente ha tenido sus falencias, ¿verdad? Por eso era la propuesta de reforma de listados abiertos, para que hubiera, realmente se eligiera, si usted quería el segundo, el tercero, el primero, en fin. Pero la Corte dijo literalmente
es inconstitucional, como fue inconstitucional mejorar la deuda pública también para los partidos, ¿verdad? Pero ahí pasó. No, no y eso pasó. no. No pasó. Siguen 50 centavos. Sigue 50 y no se puede mover. No se puede. Lo que me lleva a la siguiente pregunta también de la forma de elegir diputados o la forma de reelección de diputados y congresistas, los tránsfugas. Tema también polémico en el Congreso de la República. ¿Está usted de acuerdo con esta normativa como quedó o fue injusta? Mire, yo creo que al final realmente la única forma de fortalecer los partidos y darle institucionalidad es que la militancia, una vez llegando a un cargo de elección popular, se mantenga en su partido, como un acto de lealtad con el partido que lo llevó y por lo que a un partido le cuesta realmente mantener sus estructuras, por lo menos y mínimamente en 12 departamentos y 67 municipios. Entonces yo creo que de alguna manera hay alguna razón para pedir que no al transfugismo. Yo estoy de acuerdo. Pero se dejó afuera, se provocó que existieran diputados de segunda categoría, que era alguna de las críticas que hacían ciertos congresistas. Pues entonces cada quien que analice muy bien, que se identifique con los principios del partido, que se identifique con sus códigos de ideas, que se identifique con sus planes de gobierno central y con sus planes de gobierno legislativo. Si está de acuerdo realmente y está convencido, entonces que se incluya en el partido. Pero si realmente solo quiere ganar una curul o ganar una alcaldía para luego zafuca, hoy a eso no es posible. ¿A favor o en contra de la legislación de los tránsfugas? Yo estoy a favor de la nueva legislación de los tránsfugas porque comparto que un partido político lleva una conformación de muchos años. El sistema de un partido político no es fácil y que un diputado llegue al Congreso de la República. A nosotros nos pasó en el partido Fuerza. Cuando tomó posesión uno de los diputados de los dos que tuvimos en la anterior legislatura, perdón, en esta legislatura, a las pocas semanas se fue. Entonces consideramos de que no era justo que después de todo el tiempo que se invirtió, el apoyo que recibió del partido, se fuera. Entonces estoy a favor de que debe de haber no más al transfugismo, que los diputados deben de mantenerse por el partido que realmente los llevó a legislar. Otro tema bien importante acá es de que, ¿qué pasó con los diputados de la actual legislatura? ¿Por qué ellos tuvieron problemas? Porque esta ley la aprobaron y ellos no vieron la situación mediática que venía. Yo les aseguro que si ellos hubieran visto que venía una nueva ley de partidos políticos, automáticamente no hubieran sido transfugas. Eso nos da la evidencia que hoy por hoy los candidatos a diputados que seamos electos debemos de mantenernos dentro del partido que nos llevó. ¿Por qué? Porque fue la población la que decidió llevarnos al Congreso de la República. Pregunto sobre la campaña electoral diputada. Ustedes con su candidato presidencial, Manfredo Marroquín, ¿cuál ha sido la experiencia con estas nuevas reglas del juego? Ya tras las modificaciones de la ley electoral de 2016, se buscaba limpiar la mesa también en ese momento. ¿Funcionó? No, veo su rostro, me dice que infame. No está satisfecha. Yo lo veo muy infame porque al final, por ejemplo, bueno, de todo modo no tenemos recursos económicos, pero por ejemplo no se puede poner ni siquiera un spot en la radio. Solo se pueden usar 2 canales de televisión, que no los voy a mencionar aquí, ¿verdad? Solo se pueden usar 2 canales de televisión, realmente es 1, 2, 3 radios, nos ofrecieron 8 vallas y nunca vimos las 8 vallas, 8 vallas para todo el país, nunca las vimos, pero después nos dijeron que solo era el marco y que nosotros teníamos que mandar a hacer todo el arte. Y eso tiene costos, más que el marco, o sea, el espacio nos dieron. Y es la hora que yo le digo, no he visto nunca esas famosas vallas. ¿No estábamos mejor antes de las reformas? ¿O qué pasó? Mire, lo que yo veo es que hay mucha injusticia para el partido que tiene pocos recursos, porque aquí se ha clientelizado la campaña, de tal suerte que muchísimos recursos del erario público se están utilizando para la campaña electoral y los que no tenemos recursos, pues obviamente tenemos que no solo caminar territorio todo el tiempo, sino que no tenemos obviamente más que nuestro trabajo como ofrecimiento. Ni nunca haríamos ofrecimientos, pero sí vemos que otros ofrecen motos, el fertilizante, el abono, palas, piochas, machetes.
Pero si estas desigual. modificaciones iban en la vía de distribuir de manera equitativa espacios, Pero no se dio. para que no existiera esa desigualdad, ¿cree que entonces esa desigualdad se mantiene o se acrecentó la brecha? Sí, porque digamos, al final hay partidos que hacen campaña de otra forma, con lo que leo, rifar una moto, dar fertilizante, dar todo esto, y eso lamentablemente en la gente de muy escasos recursos sí genera impacto. Nosotros vamos con propuestas y les explicamos lo que hemos hecho, con el alumbrado público, con el amparo que pusimos en favor de la población, porque es una injusticia social que no debe pagar la población, pero eso es lo que nosotros podemos ofrecer, trabajo, pero ellos van y coaccionan. Entonces al final, no se puede usted poner ni siquiera un anuncio de radio, porque eso está prohibido. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral? El ¿Dónde Tribunal estaba? Supremo Electoral, bien, gracias. Diría yo que ha sido... No debemos descalificar al Tribunal Supremo Electoral porque al final es el garante de la contienda electoral y esta debe ser saludable y no violenta como lo han amenazado los exmilitares, exsoldados. Creo que hay que fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, creo que ha tenido muchas debilidades, sin embargo, pues, hay que reconocer que ha hecho su esfuerzo en medio de mucha debilidad. ¿Qué va a pasar con la noticia luego del Tribunal Supremo Electoral y el candidato presidencial? ¿Qué va a pasar con Fuerza? Bueno, nosotros seguimos trabajando en el fortalecimiento de todos los distritos que tenemos. El ingeniero Mauricio Radford ayer fue descalificado, sin embargo, él está completamente motivado que hoy como secretario general va a pedir el voto en favor de cada uno de los distritos. Tenemos gente nueva, gente honesta, gente que lleva una verdadera fuerza, no solo por el país, sino para todos sus sectores de cambiarlo. Entonces hoy más que nunca debemos de trabajar en el fortalecimiento de los candidatos y candidatas a diputados de cada sector. Bueno, hemos llegado al momento de este minuto final para que cada uno de ustedes envíe un mensaje a la audiencia y bueno, comencemos con la diputada Ninel Montenegro. Bueno, decirle a la población guatemalteca que estamos a 8 días de que termine la campaña electoral, que analicen objetivamente por quién van a votar, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Necesitamos realmente recuperar el país que está capturado literalmente por mafias. En este momento estamos encadenados. Necesitamos romper esas cadenas y seguir trabajando para que Guatemala realmente avance, desarrolle y no retroceda casi que al siglo XIX como se ha pretendido. Candidato Cristian. A todos los ciudadanos guatemaltecos les hago la reflexión que llegó la fecha de meditar perfectamente bien el voto. Debemos de llevar a gente honesta, a gente capaz, a gente nueva, con una visión clara de transformar el país. Hoy tenemos en las manos nuestras y la de cada uno de ustedes de hacer de Guatemala una gran nación. Por eso no nos equivoquemos. Vamos todos juntos este 16 de junio a votar por mapa visto, mapa marcado. Bueno, hemos llegado al fin de esta hora, de esta conversación. Muchísimas gracias, diputada. Candidato. Yo mi tirito, me... Bueno, ahora hay que ver si en la mesa de actualización se cambian algunas cosas de la ley electoral de partidos políticos, ¿no? Que va para el siguiente año. Veremos que si llegan ustedes al Congreso, si usted mantiene la curul, pues ese debate será también allá en la 9ª Avenida. Muchísimas gracias, diputada, candidato. A ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.